están? Un gusto estar con ustedes nuevamente en este dictado de clases en el comienzo de Psicología del Desarrollo 2. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene su dificultad, entonces vamos a tratar de que sea lo más claro posible, que es el de la conservación de la sustancia y su relación con lo que Piaget denomina operaciones intelectuales. Estas operaciones intelectuales, estos logros, se producirían alrededor de los 7, 8 años, más o menos para tener una idea, con lo cual todavía seguimos hablando de niñez. Pero dado su proximidad lógica, genética con el pensamiento propio del adolescente, está incluido en la materia de Psicología del Desarrollo 2. Precisamente, cómo piensa Piaget e Ingelder, por supuesto, el pensamiento propio de la lógica del adolescente, que es la lógica nuestra, la lógica del adulto, y les diría con un grado más todavía de especificidad técnica, el pensamiento del científico. Eso va a ser tema del trabajo de la semana que viene. Pero como la inteligencia operatoria, el pensamiento operatorio concreto no surge de la nada, no es que se le despierta el módulo, para decirlo brutalmente, del pensamiento operatorio al niño, en realidad hay que rastrear genéticamente su modo de comienzo, su modo de producción. Y por supuesto, el pensamiento operatorio concreto del niño y de la niña tiene sus raíces en la inteligencia sensoriomotriz propia del bebé. Y esto lo vimos en desarrollo 1, ¿sí? Pero ¿qué implicaría nuclearmente la inteligencia sensoriomotora o sensoriomotriz? Bueno, una coordinación de las acciones que resulta en inferencias. Siempre todo lo que le agregamos a los objetos del mundo son inferencias. Por ejemplo, si hay nubes va a llover, si veo un relámpago voy a escuchar el trueno. Estos no son datos del mundo, sino que son observables en el sentido que le agregamos algo. El bebé también llega a inferir que el objeto sigue existiendo independientemente de que lo tapemos, ¿sí? Estas inferencias y significaciones que otorga el bebé son prácticas, ¿sí? O sea, no son conceptuales todavía, no están interiorizadas y se refieren fundamentalmente, entre otras cosas, a las acciones, el espacio, los objetos, y vimos con Rivière también que con los otros sujetos o las relaciones con los objetos comienzan a mediar las relaciones con otros sujetos. ¿Qué es la inteligencia representacional? Que es la que sigue a partir más o menos de los 2 años, y vimos también en desarrollo 1. Bueno, la reconstrucción representacional, o sea, a nivel ahora sí del pensamiento y no solo de la acción práctica, de todos los logros anteriores. O sea, cómo el niño se va a explicar por reconstrucción interna, por ejemplo, que los objetos siguen existiendo independientemente de que los veamos, pero además reconstruyendo sus trayectorias. Este pasaje tan obvio que estamos nombrando de la acción a la representación, para Piaget no es obvio, implica una reconstrucción. No es que el bebé hace e inmediatamente esto se representa, ocupa un lugar simbólico, semiótico en su mente, sino que debe ser reconstruido a otro nivel. O sea, implica una nueva construcción a un nivel superior de los anteriores logros de la acción. Esto también va a pasar con el pensamiento operatorio, que va a ser una construcción nueva a un nuevo nivel, que va a retomar los logros tanto del sensorio motriz, o sea, ahora lo vamos a ver, la reversibilidad práctica, con además la capacidad representacional. ¿Qué es el objeto permanente del que tanto hablamos en el cuatrimestre pasado? Bueno, es una primera construcción infantil a nivel práctico. Hay varias previas, pero esta tiene como un nivel de solidificación fuerte, un nivel de invariancia fuerte. Los objetos siguen existiendo, ¿sí? ¿Cómo reconoce uno que un niño ha logrado esta noción de objeto permanente? Por el indicador clínico de la búsqueda sistemática. Si el pequeño o la pequeña no creyeran que el objeto sigue existiendo, por más que no lo estén viendo en ese momento, claramente no lo buscarían, ¿sí? En este sentido, y permítanme el vocabulario, implica la primera solidificación del mundo de los objetos, por supuesto con la interacción con los sujetos, ¿no? Porque
los papás, las mamás, les decimos a los niños, ¿y dónde pusiste esto? ¿Y dónde pusiste el otro? No es que lo crean en una burbuja, palabra tan de moda en estos tiempos pandémicos, ¿sí? Pero a la vez implica la primera solidificación, o sea, la primera significación claramente objetiva de las acciones de un sujeto en este universo de objetos y de otras personas. Entonces, lo que les decía hace un ratito, en esta búsqueda en la que el niño o la niña destapan lo que fue previamente tapado, él mismo presenta una reversibilidad práctica de sus acciones. O sea, va de tapar a destapar, vuelve a tapar. O sea, pareciera que el hecho de tapar implica también volver atrás. Es una reversibilidad muy básica. En realidad es un precursor de la reversibilidad operatoria que vamos a ver dentro de un ratito. Los movimientos del niño se organizan en términos de grupo, que es una formalización que hace Piaget de las acciones del pequeño. O sea, le mete, para decirlo de algún modo un poco brutal, categorías lógico-matemáticas a las acciones del niño para poder darles una forma lógica. ¿Sí? Él habla de inversión, asociatividad e identidad. Pero fundamentalmente este sistema que el niño ha construido, que es un sistema de inferencias prácticas, le permite seguir al objeto en sus desplazamientos por el espacio y otorgarle cierta permanencia. El objeto va a estar ahí independientemente de que lo esté viendo o no. A diferencia de esto, ahora sí nos vamos a meter, y en continuidad con lo que estamos viendo, en el pensamiento operatorio, las claves del pensamiento operatorio. Nos vamos a explayar, digamos, para decirlo de alguna manera, en uno de los ejemplos, que es la conservación de la sustancia. También está, eso es lo que hace también Castorina en la clase que ustedes tienen como bibliografía de este tema, pero no es solo la conservación de la sustancia, en realidad se la denominaba antes, ahora ya no sé si se la denomina así, me parece que no, estructura madre de todas las conservaciones y seriaciones. Perdón, de todas las clasificaciones y seriaciones, que incluyen las conservaciones. Entonces, para decirlo simplemente, para describir en qué consiste en lo que nos vamos a meter en su génesis, es la posibilidad de operar intelectualmente. Ahí el operar está en itálica porque vamos a definir qué implica operación. Operación implica reversibilidad, ¿sí? O sea, operar intelectualmente sobre la base de diferentes contenidos, que son la clasificación, la seriación y las nociones de conservación sobre materiales continuos, por ejemplo, la plastilina, que uno la estira o la hace bola, ¿sí? O materiales discretos, o sea, materiales que mantendrían su unidad, por ejemplo, filas de botones, filas de caramelos, etc. ¿Por qué nos remitimos entonces a la conservación de la sustancia? Bueno, primera porque es un tema muy estudiado desde la psicogénesis por Piaget fundamentalmente y después por muchos otros estudiosos del tema. Y es un ejemplo clásico de un pasaje de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, que además se puede explicar en qué consiste ese pasaje. O sea, se puede explicar cómo los sujetos construyen novedades cognitivas, o sea, no novedades cognitivas, sino antes de eso construyen negaciones, o sea, cuáles son los aspectos negativos de una transformación, ya vamos a ver en qué consiste, pero además realiza inferencias sobre estos observables que va construyendo el sujeto, no solo el niño, ¿sí? Y además incluye procesos de abstracción reflexionante que, dado su especificidad y dificultad, no vamos a analizar en esta materia, pero que existen y le dan corolario, digamos, a todo este desarrollo. Es una noción además que tiene su correspondencia en la historia del pensamiento. Muchos pensadores se han preguntado, bueno, ¿qué queda cuando algo se transforma? O, por ejemplo, una pregunta que siempre me gustó mucho, ¿cuánto pesa el humo, ¿no?, de un cigarrillo cuando uno lo fuma? ¿Se pierde, ¿no? O si, por ejemplo, tenemos, no sé, un vaso de agua y le agregamos azúcar, suponga que tengo ganas de asquearme y le pongo azúcar al agua, el agua pesa más al agregarle azúcar. Cuando el azúcar se disuelve, pierde su peso, ¿no?, o su cantidad, hay más volumen en el agua. Digo, son preguntas interesantes y que no son del todo directas, me parece a mí. Y además su secuencia de conservación, primero se conserva la cantidad de la sustancia, luego de 2 años, con un desfasaje de 2 años, el peso
y respecto del peso un desfasaje de 2 años respecto del volumen, constituye un argumento contrario a las tesis empiristas del conocimiento, porque si fuese porque el conocimiento proviene de la observación clara y lúcida de los objetos, lo que primero se conservaría serían o el volumen o el peso, que es aquello que se puede constatar, medir, etc. Y sin embargo, primero se conserva la sustancia y recién después el peso y mucho más después el volumen, ¿sí? Y además esto evidencia la intervención de los contenidos en la construcción del conocimiento, ¿sí? Se agregan dificultades en el peso y mucho más en el volumen que hace que un pensamiento lógico estructurado por el sujeto no se pueda esparcir o relacionar o dirigir de manera directa a otros contenidos, ¿sí? Hace falta una especificidad del conocimiento, con lo cual no es que el sujeto genera una estructura de pensamiento en la cabeza y esta va se expande directamente a todos los objetos de experiencia, sino que en cada caso es un proceso de construcción y de, en todo caso, negociación entre las inferencias lógicas, las capacidades estructurantes del sujeto y la actividad específica del mismo. Y acá, aclarando esto que acabo de balbucear, podemos decir que la conservación de la sustancia es una construcción progresiva entre la experiencia y la actividad estructurante del sujeto. La actividad estructurante del sujeto no es independiente de la experiencia y la experiencia sin actividad estructurante del sujeto es una experiencia boba en el sentido de que no genera conocimiento. Recuerdan, no todas las acciones del bebé generaban conocimiento, eran aquellas que tenían algún tipo de organización. Este principio sigue manteniéndose. Entonces, ¿qué es la sustancia? Bueno, es una cualidad global e indiferenciada que es el asiento de las demás propiedades. Cuando le preguntamos a los niños respecto de las bolitas de plastilina o de masa, bueno, habrá lo mismo, habrá distinto en una que en la otra, etcétera. No le estamos preguntando ni por el color, ni por el peso, ni por el gusto, póngale nada. Estamos preguntando por la cantidad de la que algo está hecho, o sea, no es un observable. Lo curioso y el argumento contra el empirismo es que se conserva la sustancia antes que las propiedades. Entonces, para referirnos específicamente a esta progresión genética dividida en niveles, les voy a presentar un cuadro que por ahí sintetiza y aclara mucho más la exposición. Por un lado tenemos obviamente el nivel, que son 4 niveles, desde la no conservación franca del nivel 1 hasta la conservación de la sustancia propia del nivel 4. Después tenemos observables en el sujeto y observables en el objeto. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de una tesis interaccionista, como la de la psicología genética, las transformaciones implican lecturas del mundo, tanto de lo que uno hace y a la vez de lo que resulta de la propia acción. Por ejemplo, yo puedo tomar una bolita de plastilina y transformarla en salchicha. Bueno, puedo decir, como la alargué, como la sometí a la acción de alargar, quedó más larga. Pero también puedo decir, bueno, como es más larga, es que alguien, por ejemplo yo, la sometió a esa acción de alargar, ¿sí? Por eso la doble flecha, entre lo que serían los observables en el sujeto y los observables en el objeto. Uno implica al otro y no necesariamente se pasa del sujeto al objeto ni del objeto al sujeto, sino hay una doble vinculación ahí. Y después tendríamos esto que se denomina coordinación entre sujeto y objeto, que en realidad es la inferencia que el sujeto realiza sobre la base de sus propios observables. En el nivel 1 lo que tenemos es, partimos de la situación que le presentamos a un niño o una niña, 2 bolitas de plastilina sacadas de paquetes nuevos, y el niño conviene en decir que, acuerda en decir que hay en una bolita lo mismo que en la otra. Si fueran para comer, comeríamos lo mismo. Si no acepta esto el pequeño o la pequeña, no podemos seguir avanzando, porque tiene que partir de la igualdad, porque si no, no sabemos si las conclusiones o las inferencias que realice son por la transformación misma o porque sostenía previamente que había más en una que en la otra. ¿Sí? Entonces, supongamos lo siguiente, le presentamos a un niño o una niña 2 bolitas de plastilina,
dicen que hay lo mismo, perfecto, le decimos, mira lo que hago ahora, y a una de ellas la transformamos en salchicha. Entonces le preguntamos, ¿y ahora qué te parece? Si fueran para comer, ¿alguno de los dos comería más, alguno comería menos o comería lo mismo? Esto es importante preguntarlo de esta manera porque no le damos una sola opción, sino estaríamos influyendo en la respuesta del pibe, ¿no? Le damos el abanico de posibilidades que existen. Y los niños y las niñas que se encuentran en este nivel infieren del hecho de que sea más larga que hay más materia. Sí, comería más, el 99% de los niños dice esto, ya vamos a ver por qué, comería más porque es más larga. O sea, fíjense que de todas las acciones que realizamos cuando transformamos una bolita en salchicha, el niño recorta solamente una, por lo general la acción de alargar. Les pregunto, ¿solo alargamos, para transformar una bolita en salchicha, solo ejercemos la acción de alargar? No, en absoluto, no solo la acción de alargar, sino al mismo tiempo, sabemos como adultos, la acción de angostar, porque hay que apretarla un poco, hay que ponerle un poco de onda para que se transforme en salchicha, ¿no? Pero el niño pareciera no observar este otro observable. Podríamos decir que, como decía Piaget, se produce una represión cognitiva de ese otro observable. O sea, el niño se maneja con un solo observable y en función de ese observable establece una diferencia. Si lo único que rige es el largo, mientras más largo sea, más tendrá la salchicha respecto de la bolita. Para sintetizarlo aún más, podríamos decir que hay una doble línea que va del alargar al alargamiento o de la constatación del alargamiento a la acción de alargar. Con lo cual el niño, fíjense que tiene un solo sistema de pensamiento. Mientras más larga es, más hay, ¿sí? Y esto implica que es un pensamiento altamente estable. ¿Cómo sabemos que es un pensamiento estable? Porque tratamos de, en primera instancia, que justifique su inferencia, ¿no? Bueno, ¿por qué decís que hay más? Porque es más larga. Entonces contraargumentamos. Y lo contraargumentamos de manera indirecta, no proponiendo nuestro argumento como adultos, porque si el niño o la niña lo acepta, no sabemos si es por algo del pensamiento o por simple obediencia al adulto, sino que le decimos de esta manera indirecta, mintiéndole, pero mentimos todo el tiempo. Le decimos, ¿sabes qué? Un niño de tu edad me dijo el otro día cuando le hice esta misma pregunta que había lo mismo, porque, por ejemplo, ¿no? Si bien la salchicha es más larga, como vos decís, también es más angosta, y el niño ese me dijo que al final había lo mismo, porque como era más larga pero más angosta, al final había la misma cantidad. ¿Te parece que tenía razón ese niño o se equivocaba? Los niños típicos de este nivel te dicen, no, se equivocaba, hay más porque es más larga. Son inmunes a cualquier argumento contrario, cual la mayoría de los políticos que nos habitan. Ahora vamos al nivel 2. ¿Qué novedad agrega el nivel 2? Bueno, la construcción del otro observable o de la negación. El niño sigue manteniendo un nivel de pensamiento típico del nivel 1, o sea, creación de materia a partir de la consideración de la acción de alargar o del alargamiento, pero a esto le suma, le agrega todo un sistema de inferencias basado en el otro observable de manera independiente. O sea, el niño se puede centrar o en la acción de alargar o también se puede centrar en la acción de angostar. Con lo cual, sea la acción de angostar o el angostamiento, el niño puede centrarse en que hay menos, es más angosto o en realidad la angosté. Y si se encuentra centrado en este tipo de pensamiento, va a proponer una tesis de que en la salchicha hay menos que en la bolita. Insisto, el pensamiento de los niños suele ser finalista en el sentido de la prolongación de la propia acción, por eso inicialmente el 99% se centra en el alargamiento y no en el angostamiento. Pero cualquiera fuere el caso, el niño en este momento va a sostener dos teorías separadas. O la creación de materia va a inferir que hay más en la salchicha porque es más larga, o su contraria, la reducción de materia, va a inferir que hay menos porque es más angosta. Sintetizando esto, ¿sí?, al sistema anterior, el niño le agrega otro sistema de pensamiento, que es, si se centra en el angostar o en el angostamiento, va a inferir una reducción de la cantidad de materia.
Si les pregunto cuántos sistemas de conocimiento tiene el niño en este momento, se ve claramente ahí que son 2. ¿Sí? O decir que hay más o decir que hay menos, con todo un mini sistema o un microsistema incompleto de inferencias a partir de observables. Claramente, si tiene 2 sistemas de pensamiento, el pensamiento que acá es claramente inestable. Cuando le contraargumentamos, el niño pasa a decir, sí, el chico tenía, o le decimos, un chico de tu edad me dijo que el de la salchicha comía menos porque es más finita que la abuelita. Y va a decir, sí, tenía razón. Ah, pero vos hace un ratito me dijiste que había más porque era más larga. No, sí, más porque es más larga. Pero el otro chico que me dijo que... Y ya no juego más, te dice el nene, porque a nadie le gusta ser sorprendido en sus contradicciones, insisto, como la clase política. El nivel 3 de la conservación de la sustancia agrega un principio de solidaridad entre estos 2 sistemas, ¿no? Por ejemplo, el niño va a concebir que al alargar también estoy angostando y al alargar también estoy angostando, ¿sí? Entonces tendría como un sistema de pensamiento, ¿no? Pero ustedes me dirán, ¿por qué si puede hacer esto es un nivel 3 y no el nivel 4 directamente? Y se lo explico con el ejemplo. Si nosotros tenemos las 2 bolitas y el niño sostiene que hay lo mismo y a una levemente la ensalchichizamos, digamos, un poquito nomás, hacemos un chisito, ¿sí? El niño va a decir, hay lo mismo porque ves es un poquito más largo y es un poquito más angosta. Ahora, si frente al niño mismo nosotros estiramos máximamente la salchicha, cosa que no se pueda establecer una conservación o una comparación cualitativa a ojo, sino que tenga que ser lógica, ¿sí? El niño, digamos una salchicha de 1 metro, no hay modo de saber si tiene la misma cantidad que la bolita, salvo que uno vea que no se le agregó ni se le quitó nada en ese proceso de transformación. Entonces, el niño lo que puede hacer en este momento son conservaciones cualitativas, no todavía estrictas y cuantitativas, ¿sí? Por eso es el nivel intermediario por excelencia, porque media entre procesos de no conservación y da algunas respuestas de conservación. Pero, insisto, ante la extremación, digamos, no existe esa palabra, ante el extremar la acción, el niño vuelve a una respuesta de no conservación. Para establecerlo, acá vemos que, por ejemplo, la acción de alargar comienza a ser solidaria con la acción de angostar y el alargamiento comienza a ser solidario con el angostamiento. ¿Qué es lo que no tenemos acá? Bueno, acá tenemos ya varias cosas. Por ejemplo, tenemos un sistema de pensamiento que tiene cierta estabilidad dentro de determinados límites, pero que en otros límites ya comienza a mostrar los niveles anteriores, los niveles de estabilidad anterior o de equilibrio intelectual anterior, ¿sí? Todavía no hay un cambio, lo que denominábamos una reacción gamma, una reconstrucción cognitiva del tema, de la situación, ¿sí? Y tenemos que, por ejemplo, el alargar se relaciona con el alargamiento y con el angostar, el alargamiento con la acción de alargar y con el angostamiento, etc. Pero no todos los elementos se relacionan con todos. O sea, por ahora tenemos lo típico de un pensamiento por funciones. Una dimensión varía en función de la otra, pero no al interior de un sistema en donde todos los elementos se relacionan con todos, o dicho en términos matemáticos estrictos, en donde todos los elementos del dominio se relacionan con todos y cada uno de los elementos del codominio. Esto nos va a pasar en el nivel que sigue, en donde ya verán que la novedad es que nosotros en este cuadro, en este sistema, podemos entrar por cualquiera de los observables, tanto del sujeto como del objeto, y que nos va a dar una vuelta, ¿sí? Una vuelta a través de las transformaciones recíprocas, ¿sí? Y que nos va a llevar al nivel interior, o sea, al nivel, anterior, ¿sí? O sea, tenemos un sistema en el que algo permanece invariable. En este nivel en el cual el niño va a concebir, aunque no nos lo diga, esto es lo como nosotros modelamos la estructura del pensamiento infantil. No solo todos los elementos del dominio van a variar de acuerdo con todos y cada uno de los elementos del codominio, ya que están relacionados, ¿sí? Sino que, acá se produce lo que es una operación intelectual. Hay caminos que van de la acción de alargar al alargamiento, al angostamiento, de a la acción de angostar, al alargamiento, etcétera, ¿sí? Y que van y vienen a través de todo el sistema. Tenemos reversibilidad del pensamiento.
podemos pensar por qué terminó de esa manera y además cómo podemos volver a una configuración inicial o a otra. En este momento la inferencia que el niño realiza, ¿sí?, es una conservación cuantitativa, pero no solo esto. Hay una necesidad lógica de que la bolita y la salchicha tengan la misma cantidad, ¿sí?, siempre y cuando no se les haya agregado ni quitado nada. ¿Sí? Si no se le agregó ni se le quitó nada, vamos a ver un ratito principio de identidad, la cantidad necesariamente debe ser la misma. Sintetizando, vemos que tenemos un sistema de pensamiento en el cual todos los elementos de un nivel están relacionados con cada uno de los otros elementos, ¿sí? Ahora les pregunto, viendo este cuadro, ¿ustedes ven el nivel 1 ahí? Me imagino vuestra respuesta al unísono, ¿sí?, fervorosa y multitudinaria, diciendo, sí, es la flechita doble blanca. Bien. ¿Ven el nivel 2? Sí, la blanca y la anaranjada. ¿Ven el nivel 3? Sí, blanca, anaranjada y verde. ¿Ven el nivel 4? Sí, todas las anteriores más las rojas, ¿sí? Fíjense que están todos los elementos o todos los niveles anteriores. Ahora les pregunto, si bien está el nivel 1 ahí, ¿está tal como era el nivel 1? La respuesta al unísono, multitudinaria y ensordecedora debería ser no. No, porque el nivel 1 se encuentra transformado, incluido pero transformado en tensión en el sistema nuevo. ¿Se entiende? O sea, no es la suma de los niveles anteriores, sino su reconstrucción, ¿sí?, su recomposición. Y este es el aspecto dialéctico tan interesante de la teoría piagetiana que no evito contar ni en estas clases, ni en la verdulería, ni en la zapatería. Cada vez que puedo digo estas cosas. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos aspectos centrales de la conservación? Bueno, por un lado, la construcción de aspectos negativos, directamente construcción de observables, a partir de la construcción de nuevos esquemas en interacción con ese objeto. Por otro lado, la asunción de las contradicciones, típica del nivel 2, pero con un intento de superación por parte del niño, ¿sí? ¿Cómo supera estas contradicciones? Bueno, construyendo nuevas relaciones, en un principio más imperfectas y luego más atildadas o más parecidas a lo que pasa en el mundo, ¿sí? Y esta construcción de novedades, ¿sí?, de nuevas relaciones, se producen con conservación de lo anterior, pero no de manera directa, sino de manera reconstructiva. Quiero decir, uno del 4 puede ver el nivel 1, pero el nivel 1 no implica el nivel 4 en absoluto, el nivel 2 no implica el nivel 3, ni el 3 va a implicar el nivel 4 necesariamente, ¿sí? Uno reconstruye la psicogénesis reconociendo a partir de un nivel superior los niveles anteriores. Y esta es la génesis tanto en Piaget como en Vygotsky. Entonces, cuando el niño conserva la sustancia, nos va a dar una serie de argumentos que, si se fijan bien, no son argumentos observables, sino que son argumentos lógicos. Algo que está en la cabeza del pibe. Va a decir, por ejemplo, hay lo mismo porque no le sacaste ni le quitaste nada. Bueno, este es el principio de identidad que habrán estudiado alguna vez en lógica o en pensamiento científico. Por otro lado, también nos pueden dar otro argumento, que es el que decíamos hace un rato. Si bien es más larga, también es más angosta o más flaquita, con lo cual hay lo mismo, ¿sí? Esto sería un argumento de compensación, ¿sí?, o de reversibilidad por reciprocidad, ¿sí?, que es uno de los modos de la reversibilidad. O también nos puede decir, hay lo mismo, porque así como pasamos de la bolita a la salchicha, podemos volver a hacer la bolita y en cualquier momento va a haber la misma cantidad. Este sería el argumento de reversibilidad estricto, de reversibilidad por inversión, que implica que cualquier función directa puede ser compuesta por su función inversa. Entonces, ¿qué es un sistema operatorio? Es el resultado de un proceso de construcción. Nadie te enseña esto, ¿sí? Nadie te enseña que la bolita y la salchicha tienen la misma cantidad. Se ha intentado eso, ¿eh? Hay investigadores conductistas que han tratado de establecerlo a partir de la conservación del peso, ¿no? Y la verdad que no tenía que ver con la constatación objetiva y obvia. En este proceso de construcción, ¿qué se compensan? Bueno, relaciones y no ya funciones, ¿sí? Bueno, el nivel 4 ya es un nivel que supera al de la función, ¿no? No es que un elemento varía en función del otro, sino que todas las relaciones varían en función de la estabilidad del sistema. Entonces,
Operar en este sentido quiere decir pensar las acciones, las transformaciones, según un sistema tal que las transformaciones se componen entre sí, dejando invariante una propiedad. Esta propiedad invariante del sistema es la cantidad de materia, ¿sí? Siempre que no le agregue ni le quito nada, va a tener la misma cantidad, sea que la transformo a la bolita en salchicha, la transformo en galleta, aplastándola simplemente, o la hago en múltiples pedacitos, ¿sí? Y la comparo con la bolita original o esa que no se movió, ¿sí? Siempre va a haber la misma cantidad de materia. ¿Qué es la reversibilidad? Y ahora vamos a la definición establecida, digamos. Es la posibilidad de componer una acción por su recíproca, a fin de que el resultado sea idéntico. Esta sería la reversibilidad por reciprocidad, ¿no? En una soga con la que uno maneja un aljibe, nadie en la vida de nosotros maneja un aljibe, me imagino, pero supónganse la situación. Uno maneja un aljibe, sabe que si yo lo saco el balde del fondo del aljibe, tengo que estirar y hacer más largo el trayecto que va de la roldana a mi mano, a fin de que disminuya el trayecto que va de la roldana al balde. No sé si se entiende esto. Pero la condición de que esto funcione es que se trate de una soga y no de un elástico. O sea, que todo el largo de la soga se mantenga independientemente de que se modifiquen sus partes específicas. O sea, la diferencia entre mi mano y la roldana y la roldana y la soga van a ser recíprocas en función del largo total de la soga, ¿sí? O también la reversibilidad por invención es la de componer una acción directa con su inversa. Hacer, deshacer, recuerdan, tapar, destapar, propio del sensorio motor como precursor de esto. Pero también nos vamos a encontrar antes, en el nivel 2 y en el nivel 3, con que los niños, si bien dicen que no hay lo mismo en la bolita que en la salchicha, sí dicen que existe la posibilidad de volver a tener lo mismo. Fíjense que no es una respuesta de conservación, porque lo que nos están diciendo es, ya no hay lo mismo, pero podemos volver a tener lo mismo, ¿sí? A esto se lo denomina retorno empírico, que Piaget lo define como invertibilidad sin conservación en el curso de dos transformaciones. O sea, el niño se centra en estados. Un estado inicial, bolita, un estado final, salchicha, y compara los estados, ¿sí? Y va a decir, por ejemplo, no es lo mismo, hay que hacer la bola para volver a tener lo mismo. Como si el hecho de transformarla en salchicha le hubiese agregado material, pero el hecho de pasar de la salchicha a la bolita le reste ese material que se le había agregado antes. Fíjense que es una acción que viene a contradecir lo que la otra acción había establecido. Esto no es la reversibilidad, todavía estas dos, ni siquiera un precursor directo, ¿sí? Es una respuesta propia de un pensamiento por funciones. La reversibilidad surge como facultad operatoria interiorizada solamente en el nivel 4. Entonces, ¿qué es la operación intelectual? Una acción, recuerden el sensorio motor, una acción constitutiva de conocimiento, pero que además es interiorizada, propia del pensamiento simbólico de la función semiótica, ¿sí? Pero que a diferencia del pensamiento de la función semiótica es reversible. Los niños pueden entender acá que, por ejemplo, un mapa es tanto un trayecto de ida como de vuelta de un lugar, ¿sí? Creo que esto lo habíamos ejemplificado alguna vez en Desarrollo 1. Pero que también, por ejemplo, la relación en la clasificación es si hay un todo y hay una parte, por ejemplo, argentinos y porteños. Ser porteño implica ser argentino, pero no todos los argentinos son porteños, sino que hay argentinos que viven en otras provincias, otros lugares, ¿sí? Otros distritos, etc. Hay una relación sistemática y lógica entre la categoría supraordinal y la inferior en la que esto se incluye, en este encajamiento lógico. Pero también en la seriación hay reversibilidad. Si ustedes ordenan una serie de palitos desde el más chiquito al más grande, claramente han hecho una seriación en el sentido de menor a mayor. Pero al mismo tiempo también han hecho una seriación de mayor a menor, y esto también me parece, solo basta con invertir el orden de lectura,
¿sí? No hace falta desarmar y volver a hacerlo, ¿sí? Esta sistematicidad del pensamiento o de la serie, que implica las dos direcciones al mismo tiempo, es propia del pensamiento intelectual operatorio, ¿sí? Entonces, esta operación intelectual da lugar al desarrollo de una propiedad invariante. En el caso de la conservación de la sustancia, la conservación de, bueno, la cantidad de la que están hechas las cosas, ¿sí? Implica además y fundamentalmente esta certeza a priori del sujeto de que es obvio lo que me estás preguntando. El día anterior te decía que había más en la salchicha, pero ese día lo pescaste y te dice, no, pero ¿qué estás preguntando? Es lo mismo. Si no le quitaste ni le sacaste nada, si solo cambió de forma, si es más larga, pero a su vez es más flaquita. Esto que no era obvio hasta el momento anterior, ahora se transforma, ¿sí?, en una certeza a priori. A priori, ¿qué quiere decir en términos lógicos? Bueno, independiente de la experiencia. El niño no necesita transformar la salchicha para decir que, la bolita en salchicha para decir que hay lo mismo, no necesita alargarla más, ¿sí?, para decir que efectivamente va a haber va a haber lo mismo independientemente de esa transformación. Hay una necesidad lógica que se parece mucho a ciertas necesidades lógicas que construimos en nuestro desarrollo intelectual. La semana que viene vamos a estar viendo algunas características centrales del pensamiento formal que, bueno, supera e incluye el pensamiento concreto propio de este momento que estuvimos viendo. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, bueno, están los foros para las dudas.